dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es Santo, Santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi paz se ha llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz.
Buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto y un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Qué bueno llegar por estos medios a sus hogares. El día de hoy estamos confinados, estamos guardados en nuestras casas, pero eso no nos detiene para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre el mensaje de la palabra del Señor. Y qué bueno que me pueda acompañar para seguir reflexionando, para seguir pensando, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y oramos un momento? Padre eterno, gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú nunca nos has dejado, Señor, y porque tú nunca nos has abandonado. Dios Todopoderoso, te pido que nos hables en esta hermosa mañana, que nos llenes de tu Santo Espíritu y que nos dirijas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, mis amados hermanos, es un privilegio, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, y qué bueno de veras poderles saludar. Y quiero continuar. Estamos con el tema de el poder de la cruz, y quiero continuar con este tema. Y quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1. Y quiero que vamos a leer del verso 18 al 21. Amén. Y la palabra de Dios dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hemos estado reflexionando en estos versículos, y desde el versículo 18, mis amados hermanos, vimos dos palabras importantes: palabra y cruz. Creo que estas palabras son muy importantes. También vimos los contrastes en los que se pierden y en los que se salvan. En la locura, que para algunos, tanto griegos como judíos, gentiles, el hablar de la cruz era una locura. Pero para aquellos que han creído es poder de Dios. Para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han sido santificados, este evangelio es poder de Dios, y es algo muy interesante lo cual podemos observar. Después vemos, hermanos, en el versículo 19 que el apóstol Pablo utiliza el mismo recurso que nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo muchas veces regularmente cuando él enseñaba, él hacía referencia al Antiguo Testamento. Y vemos de que el apóstol Pablo hace lo mismo. Hace referencia ahora al Antiguo Testamento, y se va al profeta Isaías en el capítulo 29 y verso 14, donde dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En el versículo 20 viene y el apóstol Pablo hace preguntas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Decíamos, hermanos, de que este siglo y mundo
en este versículo son sinónimos, se está refiriendo a lo mismo, y llegamos al versículo 21. Los griegos creían que algunos dioses habían muerto y que iban a regresar. Por lo general, eran deidades relacionadas con la agricultura y volvían anualmente, pero los relegaban su creencia a mitos antiguos y algunas veces alegorizaban los mitos. Los romanos consideraban la crucifixión como muerte apropiada para esclavos. Quiere decir, hermanos, de que los romanos veían la muerte en la cruz específicamente para los esclavos, para el estrato más bajo de la sociedad, y los romanos lo veían como algo apropiado, como algo bueno. Los judíos también la veían como una muerte vergonzosa. Por eso es de que muchos creían que el hablar, esa proclamación de la cruz, era una locura. Quiero que me pueda acompañar al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Y quiero que me acompañe al verso 23. Leamos desde el verso 22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y los hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Escuche esto. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto lo conocían bien los judíos, lo conocía bien el pueblo judío, de que en el libro de Deuteronomio, que en la ley, en la Torá, Dios había dicho que todo aquel que estaba colgado, que había sido colgado en un madero, estaba maldito por Dios. Por lo tanto, entonces, este mensaje, regresemos, mis amados hermanos, a Primera de Corintios, pero por lo tanto este mensaje era una locura, ¿no? No podían creer de que Dios mismo, el Hijo de Dios, muriera en una cruz, porque era algo que ellos no podían entender y no podían realmente comprender ni entender. Aquellos que eran vistos en aquel tiempo como salvadores, normalmente eran los dioses, eran los reyes, eran los benefactores pudientes, obradores de milagros, porque también desde hace mucho tiempo están los obradores de milagros. La sociedad romana estaba edificada sobre el poder y el nivel social. El poder se concentraba en el varón jefe de la familia y las familias pudientes y aristócratas y así por el estilo. Por eso, el asociar el poder con un crucificado se comprendía como debilidad. No tenía más sentido para los antiguos que el que tiene para la gente moderna que está sin Cristo. Por eso, hermanos, es que este mensaje de la cruz para ellos no tenía sentido, porque normalmente los salvadores eran dioses, eran reyes, eran los obradores de milagros. Pero ahora vemos, hermanos, de que Jesús muere en una cruz que era a lo más bajo que se podía llegar. Tal vez en nuestra era moderna, hermanos, y contemporánea, no podemos entender realmente lo que se está viviendo en este contexto, porque realmente alguien que moría en la cruz era algo tan tremendo, era lo más bajo.
como lo leímos en el libro de Deuteronomio, donde se dice que era maldito por Dios. Ahora Pablo se da la tarea de explicarles entonces a los corintios cómo lo que acaba de afirmar a modo de pregunta retórica es en efecto cierto. Y hoy vamos, hermanos, a estudiar el versículo 21 y me gustaría volverlo a leer. Y el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vemos entonces, hermanos, de que comienza con una proposición acerca de la cual presupone que él y ellos estarán de acuerdo. El mundo no conoció, o también no llegó a conocer a Dios mediante la sabiduría, y está hablando de una sabiduría humana. Mediante esta sabiduría humana, ellos no pudieron llegar a conocer a Dios a través de sus propios recursos, a través de sus propios esfuerzos, a través de su propia sabiduría. Ellos no pudieron llegar a conocer a Dios. El mundo, dice, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esta palabra mundo, hermanos, en el griego es la palabra cosmos, que queda personificado y representa todo el sistema humano de cosas en su condición caída. En nuestra condición caída, hermanos, y en esa condición pecaminosa, por más que nos esforcemos de tratar de conocer a Dios a través de una sabiduría humana, no lo vamos a poder lograr, porque nosotros tenemos esa condición caída. Por lo tanto, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por su propia cuenta, y especialmente por medio de esta sabiduría, de una sabiduría humana que le es propia en su existencia caída y que es propia de criaturas. Los seres humanos fracasaron por completo entonces en su intento de conocer a Dios. Por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios recursos, mis amados hermanos, nosotros, si el Señor, si el Espíritu Santo de Dios no hubiese tocado nuestros corazones, si Dios no se hubiese revelado a nuestras vidas, nosotros no le hubiéramos llegado a conocer a Él a través de la sabiduría del mundo. Porque la sabiduría del mundo, hermanos, es una sabiduría que va en contra totalmente de la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, esto es algo maravilloso, porque nos damos cuenta que el que sale al encuentro de nuestras vidas dice que no hay nadie quien quiera saber de Dios, y esa era nuestra naturaleza, nada de Dios. Pero vemos de que Él sale a nuestro santo, entonces nosotros llegamos a conocer a Dios. Lamentablemente hoy, hermanos, la que podríamos llamar la sabiduría del mundo, hoy está alejada, ¿no? Está alejada y está totalmente alejada de la palabra del Señor. Y entonces, mis amados hermanos, debemos de tener esto en mente, que por nuestros propios esfuerzos, que por nuestra propia capacidad, nosotros no lo vamos a poder lograr. Insistimos en que esta es una afirmación basada en lo que para Pablo es una realidad evidente por sí misma, según lo elabora, hermanos, en Romanos capítulo 1 y verso 18. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Romanos y la palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y esta palabra es muy importante. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta palabra, hermanos, se envanecieron, puede significar también tonto, inútil, confundido. La palabra, hermanos, describe la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios ni muestran alguna gratitud de sus bendiciones a la humanidad. Verso 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Estas personas, hermanos, profesando ser sabios, entonces se hicieron necios. Y el verso 21 nos habla de que como no dieron gracias a Dios, como se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón, dice Pablo, fue entenebrecido. Y esto es tremendo. Y usted puede leer, hermano, hasta el versículo 32. Y cómo es de que el apóstol Pablo aquí está desarrollando también este tema de esta gente que se envaneció en sus propios razonamientos y por lo tanto entonces su corazón fue entenebrecido y profesando ser sabios se hicieron necios. Regresemos a Primera de Corintios capítulo 1. Las simples criaturas, abandonadas en sus propias capacidades, no pueden hallar al Dios viviente. Nosotros, con nuestras propias capacidades, no podemos hallar al Dios viviente. Con un corazón envanecido. Por eso, mis amados hermanos, creo yo que es bien importante que siempre tengamos un corazón humilde y un corazón sencillo. Porque aquel que está envanecido, el corazón envanecido, el corazón orgulloso, va a ser entenebrecido. Y en vez de ser sabio, se convertirá en un necio. Lo mejor que pueden hacer entonces es crear dioses a semejanza de las cosas creadas, o como tan a menudo ocurre, a semejanza de ellos mismos que están distorsionados. Para muchos hoy en día y para nuestra sociedad en la actualidad, muchos dioses son ellos mismos y creen que por su dinero, que por su capacidad intelectual, por lo que han alcanzado en la vida, muchos de ellos mismos se endiosan, ¿no? Y se idolatran. Y entonces los corazones van a ser entenebrecidos. El verdadero conocimiento de Dios, que significa no tanto una captación apropiada del ser y carácter de Dios, sino más bien una comprensión correcta de lo que Dios está haciendo en el mundo, solo puede venir por revelación, por medio del Espíritu. Y esto es algo que debemos de entender, hermanos, porque nosotros como predicadores, nosotros que enseñamos la palabra del Señor, no podemos convencer a nadie. Es una obra del Espíritu Santo de Dios. Esta es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence. Él es el que toca corazones. Nosotros, mis amados hermanos,
Claro que tenemos que presentar a Jesucristo. Claro que tenemos que enseñar la palabra del Señor. Pero el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Este es precisamente el tema que Pablo va a ampliar siempre en 1 Corintios, en el capítulo 2, del versículo 6 al 16. Pablo dice, hermanos, que por lo tanto, estamos en el verso 21, dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo, el cosmos, no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo dice entonces, por el contrario, agradó a Dios llevar a los hombres a una relación adecuada con Él por la locura de la predicación. Por esta locura de esta predicación, hermanos, entonces la gente alcanza la salvación, y no solamente la gente alcanza la salvación, sino que también conocen los propósitos de Dios. Y ahora, hermanos, nos convertimos entonces en personas que hemos sido llamadas por Dios y que hemos sido santificados por el Señor. Porque este mensaje, hermanos, el mensaje de la cruz, que para muchos es locura, para algunos otros es tropezadero, hermanos, para nosotros es poder de Dios, porque este mensaje salva, porque este mensaje transforma. Por eso es que Pablo dice que por el contrario, agradó a Dios llevar a los hombres a una relación adecuada con Él por la locura de la predicación. Aquí la palabra querigma, esa palabra, hermanos, proclamar o proclamación, no significa el acto en sí de la predicación, sino el contenido de dicha proclamación, el mensaje de un Mesías crucificado. Y hermanos, es esa proclamación, es ese querigma entonces, que no es tanto la predicación, sino que es el contenido de dicha proclamación, el mensaje de un Mesías crucificado. Recuerdo que anoche estaba leyendo un libro y el autor, hermanos, decía en cuántas iglesias realmente hay un mensaje de un Mesías crucificado. En cuántas iglesias está el mensaje de la cruz. Y en cuántas iglesias hoy ya se ha abandonado este mensaje de la cruz. Ya no se toca el mensaje de la cruz, lo han abandonado. Esto queda, hermanos, confirmado en los versos del 22 al 25. Siempre ahí de 1 Corintios, capítulo 1. Leamos desde el verso 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, escuche esto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esto es importante, mis amados hermanos, que el mensaje de nosotros sea Cristo crucificado. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí lo desarrolla más el apóstol Pablo. Pero me llama la atención, hermanos, en el versículo 23, donde dice, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a un Cristo crucificado. Hermanos, debe de ser el mensaje en la iglesia. Predicar a un Cristo crucificado, hablar de la cruz, hablar de Jesús. La locura de lo que se predica. En todo esto el propósito de Dios, hermanos, es salvar a los creyentes. Y ese es el propósito, salvar a los creyentes.
Esta es la primera expresión clara en las cartas paulinas de lo que sin duda era central en su teología. Dios mismo ha tomado la iniciativa para salvación de aquellos a quienes llama. Leamos el verso 24 de Primera de Corintios. Mas para los llamados, mire esto tan precioso, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es maravilloso, porque aquellos que han sido llamados, y Dios, hermanos, no hace distinción de personas, tanto judíos como griegos, Cristo, hermanos, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este mensaje es para toda raza humana. Hermanos, este mensaje es para ricos, es para pobres. Es tanto para judíos como griegos, dice el texto, porque Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Muchas veces creemos que Dios nos escogió por nuestras grandes capacidades, que nos escogió por nuestro gran intelecto, por esto o por el otro. Y el verso 27 dice, hermanos, de que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió a lo débil del mundo para avergonzar al fuerte. Por eso, mis amados hermanos, en ningún momento nosotros podemos llegar a vanagloriarnos. Y que es por nuestra capacidad, porque nosotros somos muy buenos y que por eso Dios nos alcanzó un día. No, mis amados hermanos, es por su gracia, es por su misericordia que un día el Señor se reveló a nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios tocó nuestros corazones y el Señor se reveló a nuestras vidas, porque Él escogió lo necio, lo débil, para avergonzar a los sabios, para avergonzar al fuerte, porque Él, hermanos, es el que nos ha llamado. Él es el que salió a nuestro encuentro. Por lo tanto, en nada me gloriaré, dice el apóstol Pablo. En nada puedo gloriarme. Es solo por su gracia. Y eso lo debemos de entender, mis amados hermanos, que es solo por la gracia del Señor Jesús. Tal vez usted tiene dones. Tal vez el Señor le ha dado dones espirituales preciosos y maravillosos, pero debe de entender que es por la gracia que Dios nuevamente ha elegido lo necio, lo débil de este mundo. Tal vez Dios nos ha dado un ministerio, mis amados hermanos, pero no es porque seamos buenos, no es porque tengamos grandes capacidades. Vuelvo otra vez, mis amados hermanos, Dios ha escogido lo necio y lo débil de este mundo. Tal vez tienes grandes capacidades en la música, grandes capacidades en la teología, pero siempre debemos de reconocer, mis amados hermanos, que somos lo que somos por la gracia y por la misericordia de Dios. No nos podemos, hermanos, enorgullecer, no nos podemos vanagloriar, porque en algún momento nuestro corazón puede ser entenebrecido. Esto es tremendo, ¿no? Porque aquella persona que se vanagloria en cualquier área, en cualquier momento, creo yo que su corazón puede ser entenebrecido. Y a respuesta de ellos a ese llamado de la gracia, lo que leímos, hermanos, en el versículo 24 y 27, la respuesta de ellos a ese llamado de la gracia es creer. Creer. Y nosotros tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer. Y aunque el mundo vaya por otro rumbo, aunque se digan otras cosas,
nosotros debemos de permanecer en nuestra fe. No debemos de perder la fe. Pero el creer no significa sencillamente confirmar, significa también poner toda la confianza de uno. Y esto es interesante, porque cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, no es simplemente afirmar, ¿no? No es simplemente levantar la mano, sino lo que estamos diciendo, hermanos, es de que nosotros ponemos nuestra confianza total en Él. Así, en contraste con el actual énfasis de los corintios en la sabiduría, Pablo insiste, como bien debe recordar ellos en su propia experiencia, en que la salvación no viene mediante la sabiduría, sino mediante la locura del acontecimiento de la cruz. La salvación no viene entonces mediante la sabiduría humana. Pablo dice que la salvación viene mediante la locura del acontecimiento de la cruz. Para lo que no podían entender los griegos, para lo que no podían entender los romanos, para lo que no podían entender los judíos, para ellos era esto una locura. El apóstol Pablo dice que para nosotros entonces este es poder de Dios. Esto es, hermanos, este mensaje es para salvación. Y precisamente porque contradice, hermanos, la sabiduría humana ordinaria, es solamente para los creyentes, para aquellos que están dispuestos a correr el riesgo y a poner toda su confianza en que Dios va a salvarnos de este mundo. Porque hay mucha gente que no puede entender. Sus corazones están entenebrecidos. Se debe reflexionar finalmente en que una lectura, y esto es bien importante que lo entendamos, porque una lectura superficial del pasaje podría llevar a pensar que Pablo desecha la sabiduría como tal, de manera que se llegaría a una oposición irreconciliable entre fe y razón. Y hermanos, yo creo que hasta cierta medida la fe y la razón no están peleadas. Nuestra fe tiene que ser una fe razonable, tiene que ser una fe pensante. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que conocer nuestra fe. Nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor, porque la fe y la razón no están en pelea. Debemos, hermanos, de reflexionar y de conocer la palabra del Señor. No a todo le podemos decir amén. Pero lo que me gustaría recalcar, hermanos, en esta mañana es de que si hacemos una lectura superficial de estos pasajes, podríamos llegar a la conclusión entonces de que Pablo está desechando la sabiduría como tal. Y Pablo no está desechando la sabiduría como tal. Pero Pablo, hermanos, no está rechazando la sabiduría en sí misma, sino que refuta un tipo de sabiduría arrogante y competitiva que produce vanagloria y que produce divisiones. Desde el capítulo 1, hermanos, desde el verso 10 en adelante, ya se está observando que dentro de la comunidad de Corinto existen divisiones. Algunos dicen que eran de Pablo, de Cefas, otros dicen que eran de Cristo, pero el apóstol Pablo dice, fue crucificado Pablo por vosotros, porque ya empiezan las divisiones. Hermanos, porque mucha gente ya con su propia sabiduría se quería vanagloriar. Y vamos a leer los versículos del 21 al 20. Ríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos,
sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por lo venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Lo que está hablando, mis amados hermanos, aquí nuevamente es de la vanagloria, de no creernos sabios y entonces caer en una vanidad. Y también está hablando aquí el apóstol Pablo de que dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, no deben de existir las divisiones. Y este es el énfasis que pone el apóstol Pablo. No es que él esté en contra en sí de la sabiduría misma, sino de esos hombres que por creerse sabios se hacen necios, que en ellos hay vanidad, que ellos quieren crear división. Algunos hermanos creen que, por ejemplo, Apolos era un gran orador, era alguien que tenía facilidad de palabra. Y era alguien, me imagino que escucharlo era fascinante, ¿no? Alguien que exponía bien la palabra del Señor. Algunos creen que Pablo no tenía esa misma facilidad. ¿Y cuántas veces, hermanos, por algún don que Dios nos ha regalado, tal vez en facilidad de palabras, tal vez en la música, o en esto o en el otro, viene la vanagloria, ¿no? Y viene esa vanidad a nuestras vidas. Y muchas veces nosotros queremos crear divisiones dentro de la iglesia, creyendo que nosotros somos mejores que otros. Y por eso es que la pregunta que hace Pablo en el capítulo 1 y en el verso 13 es maravillosa. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Hermano, nuestra vista siempre debe de estar puesta en Cristo Jesús. Por muy bonito que alguien cante, por muy bonito que alguien toque un instrumento, por muy bonito que alguien predique, por admiración que podamos tener a alguien, pero hermanos, siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesús. Y si Dios en su infinita gracia y misericordia nos ha dado un don, hermanos, tenemos capacidades, que esto sirva para glorificar el nombre de Dios, no para creernos mejores que los demás, no para envanecernos y creer que por nuestras grandes capacidades Dios nos ha elegido. Porque Dios eligió, hermanos, lo necio y lo débil de este mundo. Por lo tanto, hemos sido creados para que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún momento, hermanos, envanecernos. Concluyo con esto. El logos o la palabra de la cruz realiza una auténtica revolución de criterios. Si la cruz representaba en la época un instrumento romano de dominación, Dios la ha convertido en un testimonio de su triunfo sobre los poderes mundanos de todas las épocas. Por eso, hermanos, es de que produce una revolución. Si la cruz representa la máxima vergüenza para los ajusticiados, los cristianos la consideran su máximo timbre de gloria, que sobresale en la iglesia y expresa su sabiduría más excelsa. Y esto es maravilloso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo. El día de ayer, hermanos, en la noche, escuchaba una discusión, se estaba discutiendo sobre Jesús y solo habían académicos. Una charla interesante, pero dentro de este círculo había un hombre muy preparado
en Antiguo y Nuevo Testamento. Al final el moderador dice y pregunta, bueno, ¿quién es Jesús para ustedes? Y este experto, vuelvo y repito, este es un experto en Antiguo y Nuevo Testamento. Él decía, bueno, yo creo que Jesús fue un gran sabio, un gran profeta. Pero Jesús para mí es un objeto de estudio. Y así fue como lo dijo él. Y esto me impactó tanto. Él dice, para mí Jesús es mi objeto de estudio. ¿En qué momento, hermanos, podemos llegar a esa arrogancia, no? ¿En qué momento nos podemos vanagloriar? Otro de los expertos que estaba ahí en esa discusión, él decía, bueno, yo con Jesús he caminado parte de mi vida, como lo he hecho con Platón y como lo he hecho con Sócrates, decía este estudioso. Y yo creo, hermanos, que muchas veces nuestros corazones pueden ser entenebrecidos por nuestra vanidad, por nuestro orgullo. Nunca permitamos que el orgullo toque nuestras vidas, que el orgullo llegue a nuestras vidas. Que sepamos, hermanos, de que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y vamos a orar? Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado, porque tú no nos has desamparado, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros somos siervos tuyos, que tú eres nuestro Señor y que tú te mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Jesús, tú dijiste, sin mí nada podéis hacer. Tú has escogido lo necio. Tú has escogido lo débil para avergonzar al sabio, para avergonzar al fuerte. Señor, ayúdanos a caminar en humildad. Reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos. Y si algún día, Señor, llegamos a obtener un logro, que lo podamos poner a tus pies, Señor. Y reconocer que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente, mis amados hermanos, es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Por favor, denle me gusta a este video. También compártalo para que el mensaje pueda llegar a otras personas. Están cordialmente invitados para el día miércoles a las 8 de la noche. Vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas. Creo que hemos aprendido mucho, que Dios nos ha hablado. Los esperamos el miércoles a las 8 de la noche. También aprovechen este tiempo en familia, pues para disfrutar a sus hijos, para poder convivir con su esposa, con los suyos. Si tienen juegos de mesa, pues hay que desempolvarlos y hay que disfrutar este tiempo que estamos en nuestras casas, que estamos en nuestros hogares. Es un privilegio poderles saludar, mis amados hermanos, de todo corazón. Esperamos que se encuentren bien, reciban un cordial saludo de mi esposa, les mandamos un fuerte abrazo, oramos por ustedes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un feliz provecho, que tengan
un feliz día. Bendiciones. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres